aquí con la psicóloga Ana Laura Gutiérrez Ruiz y vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar. Hola, muchas. Muy buenas tardes. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Mira, la violencia intrafamiliar es cuando dentro del núcleo familiar, hablando de mamá, papá, hijos, siempre y cuando también, no estén los abuelos viviendo en la misma casa, porque también podría ser, se da una dinámica no funcional, tal vez ni siquiera sana, en la que entre ellos se lastiman, se hieren, se agreden. Puede ser de manera física, puede ser de manera psicológica o emocional, ¿no? Con palabras. Pero es una dinámica bastante enferma. Esa es la violencia intrafamiliar, como yo la podría describir de una manera fácil de entender. ¿Qué factor favorece la violencia intrafamiliar? Mira, hay muchos factores. Principalmente, dentro de mi experiencia, el factor tal vez repetir patrones. Si llegase a ser mamá o papá quien está siendo la persona violenta a nivel familiar, pues quiere decir que en algún momento esa persona vivió violencia o fue víctima de violencia y a lo mejor está repitiendo un patrón. Puede ser también un factor el que si uno de los hijos es violento, puede ser que esté demasiado enojado en su historia de vida familiar y esté llegando a hacer reacción a este enojo y entonces por ende pues grita, pega y demás. Porque hay familias en donde la violencia intrafamiliar se da de los hijos a la mamá o de los hijos al papá, no nada más del papá o mamá a los hijos, ¿no? Y tiene mucho que ver con esta historia familiar. Entonces, factores pues de historia, ¿no? De yo estoy tal vez repitiendo esto o lo estoy aprendiendo. ¿Y qué consecuencias genera la víctima? ¿Qué consecuencias genera en la víctima? Mira, aislamiento, baja autoestima, evidentemente inseguridad, muchas veces incluso la pérdida del sentido de vida, las ganas de pues tal vez de ni siquiera vivir, ¿no? Porque si es una situación ya muy complicada, a veces incluso ya no queremos ni siquiera vivir porque no le encontramos el chiste. Entonces en la víctima pueden haber este tipo de situaciones. En la escuela los maestros se pueden dar cuenta enseguida cuando algún chico está siendo víctima de esta situación de violencia intrafamiliar, porque se empiezan a hacer callados, no hablan, se aíslan, o a lo mejor ellos mismos en la escuela empiezan a generar esta violencia dentro del grupo, porque al ser oprimidos en un espacio, pues tienden a lo mejor oprimir a alguien que pueda ser vulnerable en otro espacio para desquitarse de alguna manera, ¿no? Entonces esta persona puede ser que o se apague o se encienda en otro espacio en donde pueda tener esa oportunidad de desquitarse, ¿no? Y pues no es sano. ¿Y qué otras complicaciones puede generar en la víctima? ¿Qué otras complicaciones? Bueno, como te decía, y yo creo que es la más grave, la parte de incluso hasta morir, ¿no? Puede ser porque el victimario llegue a tal grado de que lo mate con alguna agresión, o la misma víctima esté tan oprimida, tan apachurrada o tan devastada que igual incluso llegue hasta buscar suicidarse, ¿no? Pero yo creo que eso sería lo más grave. ¿Cuál sería el mejor tratamiento contra la violencia intrafamiliar? Mira, el mejor tratamiento, para empezar, que dentro de la familia se acepte que hay una violencia intrafamiliar o que alguien de los integrantes de la familia reconozca o se atreva a hablar de que algo está sucediendo. Una vez que eso se puede aceptar y que la familia tal vez acceda a que realmente eso está sucediendo, pues el mejor tratamiento es acudir con algún experto, con algún especialista a trabajar eso a nivel familiar. Sin embargo, también
se tiene que trabajar de manera individual, porque como familia la dinámica es una y como individuo la dinámica es otra. Entonces, si van a sanar como familia ciertas circunstancias, se trabaja en lo familiar, pero si como individuo tienes que sanar tú como victimario y la otra persona como víctima, de manera individual también se recomienda que cada quien acuda a un proceso terapéutico de manera que vayan sanando lo que traen cargando, porque la víctima, como te decía en algún momento, en cualquier otra área puede volverse victimario. Entonces el mejor tratamiento es primero aceptarlo, atreverse a hablar y entonces tener las agallas que no todo el mundo tiene de enfrentar la situación y buscar apoyo con un especialista. ¿A quién debo acudir si estoy siendo maltratada? Mira, hay muchas instancias, entre ellas está el DIF. Puedes también acudir con un psicólogo, puedes acudir con un terapeuta, puedes acudir. Primero también mucha gente acude con amigos, porque es mucho más fácil contarle a un amigo y que ese amigo te apoye y te haga segunda para ir a algún otro lado y buscar el apoyo. O si dices, va de una vez, puedes ir, te digo, al DIF, puedes ir a buscar a algún psicólogo. Entonces, en ese aspecto hay espacios y de gobierno los hay también, incluso si eres mujer, hay un área especial para la mujer, maltratada incluso. Entonces, primero que nada es como que la valentía de hablar y decir necesito apoyo, porque generalmente se quedan callados y lo aguantan. Por último, ¿podrías mencionarnos algunas medidas preventivas? Medidas preventivas. Mira, para los chavos, hablando de prevenir esta parte, pues es primero que nada el hecho de tener una buena comunicación dentro de la familia. Si tú quieres evitar la violencia intrafamiliar, pues debe de haber una buena comunicación dentro de la familia. Si no la hay y tú eres una víctima de esta situación, pues buscar el apoyo, ¿no? Porque si es muy muy complicado que tú puedas evitar que un victimario que ya trae este patrón de conducta y que lo trae de manera, pues tal vez inconsciente, porque muchas veces incluso tienden a irse contra de ti y al rato traen la cruda moral y te dicen, no, discúlpame, no lo vuelvo a hacer, pero es un patrón porque lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues enfrentarlo, ¿no? O sea, es que ya no lo hagas, y si no, pues tener valentía de ir a decir a alguien que te apoye para que eso se evite, porque sí pueden llegar a las consecuencias que te dije en un momento ya más graves, ¿no? Que te peguen de tal manera que te maten, si hay casos, o que incluso te aplasten de tal manera que tú digas, ya no quiero vivir, mejor me muero, ¿no? Entonces, ¿cómo evitarlo? Está un poco complicado evitar que alguien te haga algo, pero si tú eres consciente de que alguien te está oprimiendo de esa manera, pues ser valiente y hablar, buscar apoyo. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. De nada, bien.